Soy la doctora Mónica Escamilla Tilch del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, ISSSTE. Agradezco mucho la invitación para impartir esta plática. Hoy, en conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, así como de la enfermedad de Hansen, hablaremos justamente de lo que se llama la enfermedad de la piel o lepra. Ha tenido un gran estigma desde las épocas bíblicas y se ha considerado una enfermedad que se ha sostenido a lo largo del tiempo a pesar de los esfuerzos que se han tratado de hacer para erradicarla. Pero hablemos un poquito de la historia de la enfermedad para saber cómo son sus inicios. Justamente la historia de la lepra inicia cuando justamente se le denomina como lepra o escamoso. Los primeros indicios lo tenemos en China 500 años antes de Cristo. De ahí se sabe en Japón. En la India se le conoció como la enfermedad devoradora, mientras que a los esclavos nubios de Sudán lo llevaron a Egipto y de Egipto a Italia por las tropas romanas de Pompeyo. En Grecia aparece justo con el retorno de las tropas de Alejandro el Grande en la India, mientras que los médicos alejandrinos del siglo III lo llamaron elefantiasis de los helenos. Se diseminó en Europa por las cruzadas y por todo el comercio que había en ese entonces. Se sabe que su apogeo fue en el 1200 después de Cristo y que declinó por la hambruna en 1315. Posteriormente, después de la peste bubónica, se consideraba que ya estaba erradicada. Sin embargo, como podemos ver en esta imagen tan característica de las Europas, así era como se anunciaba la entrada de un paciente con lepra, justamente por medio de una campana antecediendo a este paciente. Y como lo habíamos comentado, se consideraba todo un castigo divino. Finalmente, más adelante, con la trata de esclavos de África Occidental, se llevan a las islas del Caribe y a Brasil. Finalmente, sabemos que durante la colonización, los españoles lo traen hacia las Américas continentales junto con los portugueses y los escandinavos. Finalmente, sabemos que con los chinos y con todo lo que es el comercio de la ruta del opio, llegan al Pacífico Sur, justamente el archipiélago hawaiano y Australia. Así ha sido el recorrer de esta enfermedad a través del mundo. Sin embargo, para empezar a dilucidar las causas tal cual de esta enfermedad, se llevó a cabo en Noruega, donde esta enfermedad se había instalado desde el siglo IX y X. Finalmente, para el siglo XIX, Danielsen y Carl Boeck publican su libro que se denomina como Sobre la lepra, donde mencionan cuáles son las características de esta enfermedad. Pero ya para 1873, Amauer Hansen descubre cuál es el agente etiológico. De hecho, se considera que es la primera enfermedad donde se determina tal cuál es el origen de esta patología. Y se le llama como bacilo de la lepra o Mycobacterium leprae y se hipotetiza que es transmisible y no hereditario como se consideraba en su momento, que afectaba a ciertas familias. Por ende, empieza a hablarse de ese tipo de transmisión de persona a persona. ¿Cómo llega a México? Se sabe que a México llega a través de la conquista. Hubo un momento en que se hipotetizaba que podría ser una enfermedad endémica. Sin embargo, al hacer diversos estudios, se sabe que durante este periodo y en más adelante la época colonial, incrementa el número de pacientes debido al comercio con el archipiélago filipino. Más adelante, los inmigrantes chinos y japoneses incrementan la endemia en el occidente de México. Hernán Cortés es el primero que edifica en la antigua Tlaxpana del Hospital de San Lázaro el primer hospital de tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, para 1532 es eliminado por Nuño de Guzmán. Para 1572, el doctor Pedro López fonda el segundo hospital de San Lázaro.
En 1821, este hospital pasa a manos del ayuntamiento y debido a las cuestiones económicas es abandonado. En 1862 se trasladan todos aquellos pacientes que se encontraban al Hospital de San Pablo, donde más adelante, en 1938, se separan las poblaciones. Mientras que los varones son trasladados al lazareto militar en Tlalpan, las mujeres son tratadas por monjas en el Hospital de la Esperanza. A finales de 1931, todos los pacientes son enviados al sanatorio del doctor Pedro López, que justamente está situado en el kilómetro 34 de la antigua carretera de México-Puebla, donde está la hacienda de Soquiapan. Ahí es donde se quedan instalados muchos de los pacientes, inclusive durante la época de la Revolución, y generan una población estable. Para 1930 inicia justamente la campaña contra la lepra, pero debido a que el nombre era tan estigmatizante, los pacientes no se le acercaban a ser tratados. Por ende, más adelante se le cambia por el Programa Nacional del Control de Enfermedades Crónicas de la Piel. El doctor Jesús González es el primero que monta las primeras tipos de tratamiento para estos pacientes en México. Y justamente lo que se observa es que estos pacientes ahora le denominan como la enfermedad de la piel. Y esto está dado por las condiciones sociales e ideológicas que tienen estos pacientes. Ahora bien, dentro de la epidemiología y clínica de estos pacientes sabemos que Mycobacterium leprae, que es el agente etiológico, se da el contagio de persona a persona tras haber vivido un periodo largo con estos pacientes. Sabemos que prolifera en tejidos relativamente fríos, es decir, en las extremidades, en las orejas y justamente en la parte frontal de la nariz. Se incuba de 3 a 5 años aproximadamente, pero puede variar de 6 meses a varias décadas. Muchos de los pacientes que son o que adquieren la enfermedad en ciertas zonas empiezan a desarrollar la enfermedad hasta épocas posteriores o cuando mudan de zona de residencia, porque muchas de estas enfermedades están, digamos, dependientes de la temperatura, es decir, en regiones cálidas húmedas es cuando estos pacientes empiezan a presentar las primeras características. Sabemos que durante la infancia tenemos por igual tanto a los varones como a las mujeres en este tipo de enfermedades. Sin embargo, en los adultos predominan los casos en los varones de 2 a 1. Actualmente sabemos que el 82% de nuestros pacientes son multibacilares, es decir, se encuentran en la región de la lepra lepromatosa, que es una, digamos, la parte maligna de la enfermedad, pongámoslo entre comillas. Hoy en día se sabe o donde se han reportado el mayor número de casos es en Sinaloa, Guerrero, Morelos, Morelia. Sin embargo, en algunos otros estados de la República, como al sureste, también encontramos pacientes. Digamos que la mayor incidencia y prevalencia la tenemos en aquellos estados que los reportan más comúnmente. Sin embargo, no estamos exentos de que tengamos, inclusive dentro de lo que es la Ciudad de México. ¿Cómo se dan las formas clínicas de la enfermedad? Inicialmente tenemos lo que se le llama la forma indeterminada, digamos que es el inicio de la enfermedad. Vemos estas lesiones que se limitan a la piel y se diagnostica durante la exploración física. El índice bacilar es bajo, es decir, tienen baja cantidad de bacilos y se le llama paucibacilares. Tienen una respuesta inmune celular, preferentemente CD4. Sus lesiones son bien delimitadas, sin disistesia y o hiperpigmentadas. Vamos a ver que los bordes son pocos precisos y que a veces puede llegar a confundirse con algún otro tipo de lesión en la piel. Ahora bien, dentro de estos polos tenemos el polo benigno y el polo maligno. Iniciaremos por el polo benigno, que es la lepra tuberculoide, donde es relativamente baja el índice bacilar, por eso se llaman paucibacilares,
son benigna, tienen una buena respuesta inmune celular, preferentemente CD4 que CD8. Las lesiones son localizadas y definidas. Ahora bien, en el intermedio encontramos la forma limítrofe, que es borderline, borderline permatoso y borderline tuberculoide, cada una en los extremos. Digamos que el centro es borderline, borderline, tienen un índice basilar y se consideran multivacilares. Tienen con tratamiento una muy buena respuesta CD4, pero sin tratamiento, o si los pacientes no se apegan al tratamiento, una baja respuesta celular y predominante humoral. Varía de CD4 a CD8 y tiene varias lesiones donde las vemos bien definidas y son semejantes a las tuberculoides, pero con una zona central elevada donde hay una aparición tardía de la disistesia. Finalmente, la lepra lepromatosa, que es el lado maligno, por decirlo así, de la enfermedad, o lo denominaremos así, porque es el más agresivo. Es justamente por estas lesiones que se ha determinado o se ha estigmatizado tanto a los pacientes con lepra por esas características de esa faz leonina que se ve, esas lesiones que tienen en la nariz que se llama silla de montar y aquella destrucción justamente de los lóbulos. Y vamos a ver que ellos son multivacilares, la carga vacilar es extremadamente grande. Vamos a ver que pierden justamente las extremidades por la parte de la sensibilidad, no precisamente porque se le caigan como se ha mencionado en diferentes caricaturas, por decirlo así, sino que pierde la sensibilidad y al tener accidentes es cuando se generan estas lesiones. En cuanto a la respuesta inmunológica, está dada más hacia CD8. El microambiente tiene más que ver con citocinas como interleucina 10, interleucina 4, una respuesta inmunal alta, una gran cantidad de anticuerpos, aunque no son protectores, y una gran cantidad de complemento. Estos pacientes encontramos con una gran proporción de inmunocomplejos. Y dado esta respuesta inmunológica, como lo hablábamos, dependiendo del tratamiento vamos a tener dos tipos de respuesta. Una reacción reversa que va de la tuberculoide a la borderline, donde puede haber un viro de la respuesta inmunológica generando algunas lesiones. Sin embargo, de la respuesta multivacilar, vamos a ver que tenemos la reacción eritema nodoso leprosa, que es justamente cuando va de una respuesta tipo TH2 a una respuesta tipo TH1 posterior a un tratamiento, y puede haber una ligera resolución de la enfermedad. Sin embargo, si pueden darse cuenta, el índice vacilar va de multivacilar a pausivacilar y la respuesta humoral también va dada de ese mismo sentido. Lo ideal es que tengamos una respuesta celular adecuada y sostenida en estos pacientes. Dentro de la clínica vamos a ver que hay diferentes células que se usan como reservorios de esta Mycobacterium leprae. Sabemos que hay una gran destrucción en las mielina justamente, y vamos a ver que estos receptores son muy importantes para la respuesta inmunológica y justamente tiene que ver con la forma en que van ingresando. Dentro del diagnóstico y tratamiento de Mycobacterium leprae o de la enfermedad de la lepra, vamos a encontrar que está dado el diagnóstico a partir de una prueba cutánea. Es una prueba de intradérmica que justamente lo que vamos a hacer es que a partir de ciertas micobacterias que han sido, digamos, purificadas por medio del calor, como lo que es las autoclaves, y que es fragmentado, estos residuos se van a inyectar de manera intradérmica y vamos a tener dos tipos de reacciones. La de Fernández, que vamos a tener a 72 horas, mientras que la de Mitsuda a 4 semanas posteriores. Lo que vamos a ver con estas pruebas es si el sistema inmunológico ha sido retado contra esta micobacteria y cómo responde. Si es negativa, no vamos a encontrar una induración.
Pero dependiendo del tamaño de la induración que vayamos encontrando, es como vamos a ir viendo si es positiva o negativa la prueba. Si va de 1 a 2 milímetros midiendo a partir de la circunferencia, vamos a ver que esta prueba puede ser dudosa. Si va de 3 a 5 milímetros, puede ser una prueba positiva. Si es de 5 milímetros, puede ser una prueba ya más positiva, y con úlcera, pues bueno, no vamos a tener ninguna duda. Sabemos que el examen directo de las micobacterias y el que realmente nos va a dar el índice bacilar es aquella prueba de Zell-Nielsen. Lo que vamos a hacer es que a los pacientes en el lóbulo les vamos a hacer un pequeño corte y tomaremos una linfa sin llevar sangre del paciente. Esta linfa se pone sobre un portaobjetos y vamos a hacer una tinción. Esta tinción nos va a decir el número de bacilos y si están vivos o no. Con esto determinaremos en qué estadio se encuentra nuestro paciente, y también podemos hacerlo por pruebas serológicas donde midamos anticuerpos IgM contra el lípido fenólico, que es característico de Mycobacterium leprae. Ahora bien, también podemos hacer una PCR al extraer el DNA de Mycobacterium leprae de las biopsias de la piel, y justamente vamos a medir cuánta concentración de ADN tiene para hacer una correlación con el índice morfológico y el porcentaje de bacilos vivos. Y esto vamos a determinar si estas micobacterias son viables y el índice bacteriano. Ahora bien, dentro de los tratamientos de la lepra, sabemos que la OMS ha dado este tratamiento de poliquimioterapia de manera gratuita. Lo que hay que hacer es registrar a los pacientes. La poliquimioterapia está compuesta de dapsona, rifampicina y clofazimida. Este tratamiento que se da en este esquema está dado para tener una actividad bactericida, donde va a tener también la eliminación o la inhibición del síntesis de material genómico, así como antimicrobiana, justamente para interferir todo este mecanismo que tiene de reproducción esta micobacteria. Ahora bien, dentro de las características de Mycobacterium leprae, vamos a ver que es un bacilo alcohol resistente y es un parásito intracelular obligado, es decir, va a usar las células de nuestra respuesta inmunológica, como algunas otras, para mantenerse. Ahora bien, la longitud va de 1.5 a 8 micras, mientras que el diámetro es de 0.3 a 0.5 micras. Tiene una forma de bastón, y lo que vamos a ver más adelante es que no se puede cultivar in vitro, justamente en los medios de cultivos normales o habituales que tenemos en el laboratorio. Ahora bien, esta micobacteria en la parte superficial tiene una cápsula donde encontramos el glicolípido fenólico y donde observamos justamente estas características que están dadas para la superficie o el ingreso de esta micobacteria a las diferentes células. Vamos a tener también una zona o centro de esta pared de micobacteria que va a estar compuesta de peptidoglicanas y algunos otros elementos que le van a permitir mantenerse. Ahora bien, sabemos que la diseminación de la lepra a través del mundo se ha caracterizado no solamente en la historia del ser humano, sino que también al analizar su genoma y ver cuál ha sido, digamos, sus genes evolutivos, hemos encontrado que se origina en África y que va justamente pasando hacia Asia, hacia las Europas y finalmente al continente americano. Y esta reducción de genes o estas características de estos genes nos ha dicho qué cepa pertenece a cada población. Más adelante en los modelos de investigación lo que se determinó es que justamente no se puede cultivar en vivo. ¿Pero por qué? Y esto es debido a que se ha vuelto tan experta y ha generado, digamos, una dependencia a su hospedero, que ha reducido el número de genes involucrados en la regulación, tanto para la reparación del DNA como para aquellas proteínas relacionadas con el transporte o producción de metabolitos, entre ellos los aminoácidos necesarios
los péptidos y los cationes. Ahora, los modelos in vivo que hoy en día se usan generalmente es el armadillo de 9 bandas o aquellos ratones Nunu, donde usamos las almohadillas de estos ratones para generar justamente la carga basilar. Ahora bien, estos ratones tienen la respuesta celular inhibida, sobre todo de CD4, y están dados estos modelos murinos justamente para sostener esta micobacteria. También podemos tomarlo de las lesiones de pacientes, y esto era como que generalmente se generaba la lepromina. Uno de los otros modelos que teníamos era el del mono mangabey. Sin embargo, hoy en día ya no se usa este modelo tal cual. Dentro de la reducción de estos genes y estas modificaciones que ha tenido Mycobacterium leprae a lo largo del tiempo es generar variantes genéticas o aquellos cambios genéticos que le van a permitir mantener ciertas regiones determinantes de resistencia a drogas o de RDDR, como los conocemos, y están dirigidos contra dos de los fármacos de la poliquimioterapia. Uno de ellos es Dapsona y otra es rifampicina. Y lo hemos observado justamente porque estos pacientes son drogoresistentes a estas primeras líneas que hemos tenido. Y lo que vamos a ver más adelante es que estas cepas se han mantenido a lo largo, ya sea por dos causas, porque estas cepas son las que encontramos en nuestros pacientes o porque ellos no tienen apego al tratamiento. Entonces, al mantenerse estas cepas drogoresistentes es más difícil erradicarla. Se ha visto algunos ejemplos donde los pacientes en uno solo de los lóbulos justamente tienen una cepa drogoresistente mientras que en el otro no. Y se ha visto que estas muestras de estos pacientes llegan a ser en gran número en México. Por ende, se sigue haciendo estos análisis y se considera que dentro del diagnóstico que se da inicialmente a los pacientes debe analizarse la drogoresistencia a los fármacos de primera línea que tenemos para nuestros tratamientos, y hay que buscar diversas alternativas que podría ayudarnos para llevar a cabo. ¿Cómo se hace este análisis de drogoresistencia? Justamente como les mencionaba, de la linfa del oído se toma una muestra, se extrae el DNA de la micobacteria y se hace algo que se llama PCR anidada, es decir, tenemos diferentes sondas para amplificar diferentes zonas del DNA de estas micobacterias donde sabemos que están estas variantes o estos cambios para la drogoresistencia. Lo ideal es que después de determinar que una cepa es drogoresistente, se haga una secuenciación. De esa manera tenemos algunos controles positivos. Más adelante se utilizarán para usarlos para determinar si en nuestra población hay esa misma variante de drogoresistencia o se están generando nuevas. Dentro de los reservorios que tenemos de Mycobacterium leprae, tenemos 4 principalmente. Los macrófagos, las células de Schwann, que digamos que son los macrófagos del sistema nervioso, las células endoteliales y las células dendríticas. Cada uno de estos tiene receptores específicos que son utilizados por Mycobacterium leprae para su ingreso. En las células de Schwann encontramos lo que son las proteínas similares a las histonas, que es HLP, y estas proteínas que se unen a la laminina tipo 21, y justamente estos receptores son usados en las células, se encuentran en la superficie de las células de Schwann y es aquellas que utiliza el glicolípido fenólico de Mycobacterium leprae para usarlas como receptores y poder ingresar a la célula. Justamente es una manera que usa para ser como un tipo de caballo de Troya y poder diseminar la infección. Ahora bien, con respecto a los macrófagos, vemos que el complemento en su vía clásica logra opsonizar o cubrir a la Mycobacterium leprae para que posteriormente estos receptores que se encuentran sobre el macrófago se unan a estas moléculas de complemento, fagociten a la Mycobacterium leprae y la engullan.
de tal suerte que utiliza a los macrófagos y a las células dendríticas como caballos de Troya para evadir la respuesta inmunológica, además de que al momento que tiene una gran cantidad de bacilos, estas células estallan y se libera una cantidad alta de bacilos y es como se disemina la infección. Dentro de las células dendríticas sabemos que tenemos dos tipos de receptores de inmunidad innata, CD1 y TLR2. Estas son usadas como o para unirse a los ligandos que están en la superficie de Mycobacterium leprae, que es el glicolípido fenólico, y estas proteínas de unión mayores o principales de membrana. Justamente estos dos receptores son los que usa justamente Mycobacterium leprae para la evasión. Finalmente, un cuarto receptor o hospedero de este Mycobacterium son las células endoteliales. Justamente lo que sucede es que tenemos tres tipos de receptores que tienen que ver con la matriz extracelular de las células endoteliales, bajo las cuales esta Mycobacterium leprae ingresa. Y es justamente con las células de Schwann, las células endoteliales y la evasión de la respuesta inmunológica, es que esta micobacterio se mantiene y genera estas lesiones justamente en las extremidades, haciéndonos perder la sensibilidad y se pierdan por accidentes, quemaduras o cortes. De esta manera logra evadir todo lo que es la respuesta inmunológica. Y justamente lo que vamos a ver es que la diseminación de la micobacteria vía los macrófagos o células de Schwann lo que nos van a generar es justamente estos caballos de Troya que van a facilitar la entrada de la micobacteria. Dentro de la respuesta inmunológica y la inmunogenética del hospedero, es decir, cómo nuestros genes regulan esta respuesta inmunológica, encontramos que la Mycobacterium leprae, cuando está en el polo tuberculoide, es decir, en el polo benigno, vamos a tener una respuesta adecuada a CD4. Estos granulomas que vemos aquí, vamos a tener los linfocitos tipo CD4 a su alrededor para poder contener justamente estas células. Sin embargo, cuando estas micobacterias son dadas en gran cantidad, los macrófagos no logran eliminarlas por los radicales libres y al mismo tiempo las células NK, que son los cancerberos de la respuesta inmunológica que activan tanto la respuesta innata como la adaptativa, no logran frenar esta respuesta, logra virar a una respuesta humoral. Y justamente lo vemos en el polo maligno, la lepra lepromatoide, donde vemos una gran cantidad de bacilos que destruye estos macrófagos. Vemos la activación de linfocitos B que tienen una gran producción de anticuerpos, sobre todo IgG y IgM, que no son protectores, genera células plasmáticas para generar una memoria, sin embargo no logran detenerla. Las células dendríticas también han sido colonizadas y estos granulomas que se forman no logran contener a la micobacteria. Digamos que en el centro encontramos todos los macrófagos llenos, justamente estas micobacterias, alrededor CD8 y hay la activación de macrófagos, hay esta destrucción, posteriormente hay la lisis y la fagocitosis y de esta manera se perpetúa el ciclo. Ahora bien, hablando de la inmunogenética o el fondo genético, vamos a recordar algunos conceptos que tienen que ver con el locus, que es la posición del gen, los alelos, que es la manera en que se heredan de manera alternativa un loci o un gen, los haplotipos es como se heredan tanto de mamá como de papá, aquellos genotipos que tenemos, que son dos, uno de mamá y uno de papá, y estos que se heredan con gran fuerza. Hemos también determinado que hay genes que tienen que ver con la codificación de proteínas principales del complejo mayor de histocompatibilidad y que son codificados por los genes de HLA. Estos genes son altamente polimórficos y poligénicos, es decir, van a darnos varias formas para determinar diferentes antígenos. Ahora bien, se encuentran los de clase 1 y clase 2. Y lo que hemos visto es que si bien se usan para trasplante, también se usan para determinar ciertas patologías. Dentro de esto sabemos que los más polimórficos son los de clase 1, HLA-B, mientras de clase 2 es de R.
Ahora bien, lo que hemos encontrado e hicimos en este estudio en México es que justamente tomamos estos genes, hicimos pruebas en laboratorio que tienen que ver con biología molecular y lo que determinamos es justamente hay ciertos locus en nuestra población en México que tiene que ver con la susceptibilidad de esta enfermedad. Entre ellos, sabemos que en diferentes estados o en diferentes países se han hecho estos estudios para determinar estos biomarcadores, mientras que en la India se ha visto que tiene que ver más con la lepra tuberculoide, que es de rebeta 1, el alelo 15. México hemos determinado que HLA de rebeta 103 ha sido asociado. Este es un estudio que hizo la doctora Gorodisky hace bastante tiempo. Finalmente, DDQ, que es uno de los alelos de clase 2, también tiene que ver con el haplotipo de beta 1 0501 y de Q alfa 0101. Y esto es en población de Brasil. Ahora bien, sabemos que en México nosotros producimos este artículo donde encontrábamos que justamente el alelo de R beta 01 tiene que ver con estos alelos. Ahora bien, en este estudio que nosotros realizamos teníamos diferentes pacientes y controles donde pareamos por edad y lo que nosotros analizábamos es que justamente el alelo HDR beta 01 era altamente susceptible o era un alelo de susceptibilidad para tener lepra lepromatosa o lepra per se. Y sabíamos que aquellos pacientes que son portadores de este alelo tienen hasta 5.6 veces más de generar susceptibilidad o de desarrollar este tipo de lepra. Ahora bien, lo hicimos y analizamos aquellos que tenían multivacilares, también determinamos que el alelo DR beta 0101 tenía que ver con la susceptibilidad y aquellos que eran portadores y son multivacilares tenían hasta 4 veces más la posibilidad de desarrollar el lado o la enfermedad, digamos, maligna de la lepra. Posteriormente y finalmente sabemos que aquellos pacientes con lepra lepromatosa confirmábamos que este alelo. Finalmente, como conclusión, tenemos que este alelo es de alta susceptibilidad en la población mexicana y que puede ser un buen biomarcador para saber qué tipo de lepra van a desarrollar, ya sea lepra lepromatosa o lepra tuberculoide. Como les había dicho, más del 82% de nuestros pacientes tienen lepra lepromatosa. Por ende, este podría ser un buen biomarcador de susceptibilidad. Finalmente, estudiamos otro tipo de marcadores que se llaman polimorfismos de nucleótidos simples, es decir, el cambio de una base por otra. Y cuando se dan estos cambios hay una alteración. Recuerden que el DNA es degenerado y cuando leemos el código son de 3 letras. Cuando vemos a la última posición puede darnos el mismo aminoácido. Cuando es la segunda posición pueden ser aminoácidos diferentes o en la primera posición puede darnos ese cambio. Y justamente lo que observamos es que estos polimorfismos están dados en ciertas citocinas, es decir, pueden contribuir a que se produzca mayor o menor cantidad de estas citocinas y variar la respuesta inmunológica o influirla para que haya un tipo de respuesta. Por ejemplo, en interleucina 4 nos daría una respuesta más prevalente hacia tipo TH2, mientras que en TNF a una respuesta, digamos, tipo celular. Y lo que vemos es que estas variantes, cuando tienen este símbolo negativo, está dando en el promotor, por ende está casado con la producción de estas citocinas, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos es justamente también análisis por medio de PCR, ya sea tiempo real o RFLP, para determinar estas variantes. Estos análisis son de biología molecular y lo que encontrábamos es que había cierta respuesta en ciertas citocinas específicas. Por ejemplo, en el antagonista del receptor de interleucina 1, donde lo que se ve es que está asociado a cierta susceptibilidad, HLA de beta 1, también analizamos TNF, que tiene que ver con la activación de los macrófagos tipo 1, interleucina 4 lo estudiamos con respecto a la respuesta tipo TH2 y PTPN22, que es, digamos, una molécula del andamio de las receptores de linfocitos T que tiene que ver con la, digamos, supresión de su actividad.
Y lo que nosotros encontramos en diferentes poblaciones es que justamente habían reportado que tenían que ver, pero más bien con lepra tuberculoide. Pero a nosotros nos interesaba saber por qué nuestros pacientes en México con lepra lepromatosa tenían esta enfermedad. Entonces encontramos que las citocinas que tienen que ver con respuesta humoral y estas variantes genéticas influyen en la secreción y sí, justamente viraban este tipo de respuesta. Finalmente, se ha descrito que dentro de la Mycobacterium leprae puede haber una nueva cepa de micobacteria. Y esto fue determinado un poco, digamos que con la historia, con el doctor Lucio Inájera y el doctor Ignacio Alvarado, que justamente hablaban de la lepra de Lucio. Ellos ya lo caracterizaban clínicamente y pensaban que era como un tipo de lepra manchada, digámoslo así, y que tenía mucho que ver con el desarrollo de los pacientes justamente en México. Para más adelante, el doctor Fernando Latapí determina que esta infiltración difusa se generan o nunca se transforman en nódulos, como tal lo habíamos dicho. Entonces vemos que hay un episodio reaccional, como lo habíamos conocido, como el fenómeno de Lucio o eritema necrosante. Y una parte interesante del doctor Latapí es que él trataba pacientes con lepra y él conoció el estigma que tenían estos pacientes y él mencionaba que leproserías no. Entonces, digamos que desde entonces él defendía el cuidado de nuestros pacientes con lepra, ¿no? Esta leyenda me parece muy interesante. Finalmente, más adelante se hicieron estudios genéticos para ver los árboles genealógicos de las micobacterias y lo que se determinaba es que dentro de la filogenia estaba al lado de Mycobacterium leprae, Mycobacterium lepromatosis y se encontró en varias cepas que tenía que ver con México. Y lo que se descubrió es que justamente en este estudio se encontraban en distintos estados de la República pacientes con lepra que tenían en uno de los lóbulos Mycobacterium leprae y por el otro Mycobacterium lepromatosis, es decir, podían coexistir ambas cepas. Y al parecer ambas cepas tienen ya cierto nivel de drogoresistencia. Por ende, sabemos que los estudios de biología molecular hoy en día para el diagnóstico y tratamiento de Mycobacterium leprae es muy, muy importante. Por ende, sabemos que el estigma de esta enfermedad, sabemos que el tipo de respuesta inmunológica que tienen los pacientes en México, que es multivacilar, que es lepra lepromatosa, y que todos estos genes de drogoresistencia aún siguen generándonos mucho campo para estudiar. Debemos de analizar a nuestros pacientes, debemos saber cómo se comporta, además de que conocer los sistemas de evasión de la Mycobacterium leprae es de gran importancia para generar nuevos tratamientos y buscar nuevos blancos terapéuticos para su tratamiento. Yo agradezco su atención, espero que esta información haya sido suficiente, que haya sido importante para ustedes. Sé que es un tema muy extenso que todavía tendríamos que analizar poco a poco cada uno de los puntos que podríamos desglosar, pero siempre con el mensaje del doctor Latapí, leproserías no, tratemos con nuestros pacientes con el cuidado que se merecen y pues me quedo con el grato sabor de aportar esto. Muchísimas gracias a todos ustedes.